Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy, en conjunto con mi grupo, expondremos el tema de nuestro proyecto, llamado Elevador Hidráulico basado en el principio de Pascal. Los integrantes son Castro Vilches Javier, Condo Cáceres Joan, Chaupi Salgado Álvaro, García Calvo Edgar, Lara Yunis Daniel y quien les habla, Cancho Valdivia Diego. Antecedentes. Las leyes de la hidrostática están presentes en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, anteriormente no se había tenido en consideración la oportunidad de comprobar una de estas leyes o principios desde una perspectiva experimental y académica. Introducción. Actualmente, la hidrostática es aplicada en campos como la industria de maquinarias pesadas, en contextos en los que se necesitan levantar grandes pesos. En estos casos se suele aplicar uno de los principios más destacados de este campo de la física. Se trata del principio de Pascal. En el proyecto que elaboraremos se busca explicar de forma experimental las implicancias de todas sus aplicaciones. Objetivos. Bueno, como objetivo general vamos a comprobar la aplicación del principio de Pascal mediante la experimentación de un modelo físico, ¿no? En este caso es el elevador hidráulico. En objetivos específicos vamos a conocer los factores que intervienen en la ecuación del principio de Pascal y su influencia en la fuerza ejercida y resultante del modelo del elevador hidráulico. Asimismo, vamos a verificar si los resultados experimentales se asemejan a los resultados teóricos obtenidos mediante la ecuación del principio de Pascal. Marco teórico. Antes de comenzar se debe tener claro el concepto de presión, ¿no? La presión es una magnitud que mide el efecto deformador o capacidad de penetración de una fuerza y se define como la fuerza ejercida por unidad de superficie. Bueno, en este sentido, Sirway y Jewett mencionan que las unidades de presión son Newton por metro cuadrado en el sistema internacional. Otro nombre para la unidad del sistema internacional de presión es Pascal, y sabemos que un Pascal es igual a un Newton por metro cuadrado. En este sentido se tiene que la presión es proporcional a la fuerza ejercida e inversamente proporcional al área de la superficie sobre la cual ésta se ejerce. En base a esto se fabrican los elevadores hidráulicos, aprovechando la proporcionalidad inversa respecto al área del recipiente que contiene el fluido. También se debe conocer lo que anuncia en esencia la ley o principio de Pascal, al respecto, que un cambio en la presión aplicada a un fluido se transmite sin disminución a todos los puntos del fluido y a las paredes del contenedor. En base al enunciado, se puede decir que la presión 1 será igual a la presión 2 debido a que la presión que se aplica sobre el líquido se aplica en todo líquido en igual magnitud. En consecuencia, se puede determinar cuál será la fuerza 2 despejándola de la ecuación consecuente al principio de Pascal. Del despeje se puede afirmar que la fuerza 2 es inversamente proporcional a S1 y es directamente proporcional a S2 y F1, que sería el área y la fuerza respectivamente. Es importante también conocer las partes de uno de los materiales que se usará en la construcción del experimento. Se trata de la jeringa, a fin de evitar complicaciones en la comprensión de la terminología usada, los cuales son: capuchón, es la cubierta de plástico que cubre las agujas para su seguridad. Aguja, parte metálica que se une al pivote del tubo y que es punzante. Bisel, corresponde a la parte inferior de la aguja, siendo aquella que se introduce en los cuerpos, hacia los cuales se requiere extraer o introducir líquidos. Pistón de hule, este elemento permite cerrar herméticamente el interior del cilindro, evitando la salida del líquido por la parte superior de la jeringa. De la misma manera, el pistón brinda mayor eficiencia a la hora de aplicar presión sobre el líquido. Tubo o cilindro, representa el cuerpo de la jeringa, el lugar donde se almacena el líquido que se extrae o se introduce. Émbolo, parte inferior del tubo que la jeringa. Su función, la de permitir vaciar o llenar el tubo. Cono o pivote, parte inferior del tubo, punto de conexión de la aguja con el tubo. Punto de apoyo. El punto de apoyo es una superficie plana conectada al émbolo que permite ejercer presión con mayor facilidad. Los materiales son jeringas de 20 y 10 milímetros, una unidad por cada una, para empujar el agua y crear presión. Equipo de venoclisis, uso de la manguera de plástico, sirve para pasar el líquido de una jeringa a otra. Llaves de 3 vías. 2. Sirve para controlar el flujo de líquido. Pistola de silicona
Dispensar pegamento de silicona en barra. La silicona en barra sirve para unir las estructuras. La plancha de triple A es para hacer la base del elevador, palos, baja lengua o de lados. Estructura del elevador. Agua, para que por medio de la presión el agua empuje el elevador. Esencia de vainilla o un colorante líquido. Esto sirve para que el fluido sea visible. Cúter o cuchilla, para cortar los materiales. Los instrumentos requeridos fueron la escuadra, regla, lápiz. Eso más que todo fueron para hacer las mediciones. Con respecto a la fabricación del modelo físico, se procedió a elaborar dos plataformas de madera para poder sostener a cada una de las dos jeringas que se iban a utilizar en el diseño experimental, tanto la de 10 mililitros como la de 20 mililitros. Para su elaboración se utilizaron los palos baja lengua junto con la pistola y las barras de silicona para poder fijarlos. También se procedió a elaborar soportes para las bases, hechos a base de los palos baja lengua y unidos en base a la silicona, de forma que estos puedan ayudar con la estabilidad de la plataforma, mediante la fijación de sus bases. En tercer lugar, se procedieron a elaborar soportes planos individuales, hechos a base de los palos baja lengua y la silicona, uno para cada jeringa, para que sobre estas se puedan colocar diferentes masas. En las siguientes dos fotografías realizadas durante el avance y la construcción de la maqueta se pueden evidenciar los soportes para las bases, así como las plataformas, una plataforma para una de las jeringas. Así también se puede evidenciar los soportes planos que se iban a colocar en los apoyos de los émbolos de las jeringas. En la imagen de la izquierda se puede evidenciar que uno de estos ya está adherido a una de las jeringas, mientras que la otra todavía no lo tiene. Así también se puede evidenciar la conexión de las llaves de triple vía mediante un trozo de la manguera extraída del equipo de Venoclisis. Una vez listas las plataformas, los soportes de base y los soportes planos, se procedió a fijarlos en la plancha de triple y al émbolo de las jeringas respectivamente, usando la pistola y las barras de silicona. Después, se procedió a cortar un trozo pequeño de la manguera del equipo de Venoclisis para poder unir las llaves de triple vía, tal como se pudo evidenciar en las anteriores fotografías. Luego de esto se procedió a mezclar agua con vainilla para que el fluido sea más visible en diferentes entornos. Con la mezcla se procede a llenar la manguera y las conexiones con las llaves de triple vía, a fin de poder sustituir el aire que se encuentra dentro y evitar complicaciones o errores al momento de poder transferir el peso de una jeringa a otra. Luego se procede a llenar la jeringa de 10 mililitros con dicho volumen de la mezcla coloreada. En otras palabras, se procedió a llenar la jeringa con 10 mililitros de la mezcla. Al final, todo se ensambla en los soportes y se realizan las conexiones con las jeringas. En las siguientes fotografías se puede evidenciar cuál fue el resultado final del ensamblaje de los distintos componentes que se mencionaron con anterioridad, tanto las plataformas, los apoyos de soporte y las plataformas planas o los soportes planos, individuales para cada una de las jeringas. Se puede evidenciar la unión y la fijación también a la base de triple A y la conexión respectiva de las llaves de triple vía con cada una de las jeringas. Y de esta forma se puede evidenciar cuál es la estructura que fue diseñada para poder realizar la experimentación respectiva. Este fue nuestro elevador hidráulico. También se incluyó una pequeña regla que se puede evidenciar en la imagen del centro para poder medir de forma un poco más precisa la elevación. No obstante, posteriormente se procedió a quitarla debido a que interfería con la colocación de las masas y solo se decidió medir cualitativamente si se elevaba la masa o no. Procedemos con la determinación de la fuerza en la jeringa de 20 mililitros de forma teórica.
En esta sección del trabajo buscamos determinar la fuerza que será ejercida por el émbolo en la jeringa 2 y que será la que levante el peso sostenido sobre la misma. La jeringa de 10 mililitros tiene un radio de 0.0085 metros y la jeringa de 20 mililitros tiene un radio de 0.01 metros. Además, la aceleración de la gravedad viene con un valor fijo de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Las fórmulas que vamos a utilizar van a ser las siguientes. La primera, fórmula para hallar la fuerza 2, vendría a estar determinada en base al principio de Pascal, donde solo despejamos la fuerza 2, que vendría a ser igual a la fuerza 1 por la superficie 2 entre la superficie 1. La fórmula para determinar el peso o la fuerza, que vendría a estar dada por la masa por la aceleración de la gravedad, donde la masa tiene que estar en kilogramos y la aceleración de la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado, según el Sistema Internacional de Unidades. Y por último, la fórmula para hallar el área del círculo, que vendría a estar determinada por pi por radio al cuadrado. Con el fin de agilizar los cálculos, todos estos datos que tenemos los vamos a poner en el Excel, ¿no? Para nuestra primera tabla vamos a utilizar una masa de 0.5 kilogramos para la jeringa de 10 mililitros y una masa de 1 kilogramo para nuestra jeringa de 20 mililitros. El peso lo hallamos multiplicándolo la masa por la aceleración de la gravedad, dando un peso de 4.905 newtons para la jeringa de 10 mililitros y para la jeringa de 20 mililitros de 9.81 newtons. Con respecto al área, anteriormente he mencionado los radios que tiene cada jeringa. Para la jeringa de 10 mililitros estamos utilizando un radio de 0.0085 metros y para la jeringa de 20 mililitros estamos utilizando un radio de 0.01 metros, lo que nos da a consecuencia de multiplicar pi por radio al cuadrado un área para la jeringa de 10 mililitros de 0.000227 y para la jeringa de 20 mililitros 0.000314. Con respecto a la presión, solo es dividir el peso entre el área, dividimos para cada caso y nos da 21.609.776 newtons sobre metro cuadrado o pascales, ¿no? Y para la jeringa de 20 mililitros nos da 31.226.127 newtons sobre metro cuadrado. Con respecto a la fuerza ejercida por la jeringa de 20 mililitros, esta la calculamos en base al principio de Pascal, ¿no? Donde despejamos la fuerza 2, que va a ser igual a la fuerza 1 por el área 2 sobre el área 1. La fuerza 1 la tenemos, que vendría a ser el peso, 4.905. El área 2 la tenemos, que vendría a ser 0.000314. Y todo esto sobre el área 1, que vendría a estar determinado por 0.000227, dando una fuerza de 6.788, a lo que respondemos la pregunta que la masa puesta sobre la jeringa de 10 mililitros levanta el peso puesto sobre la jeringa de 20 mililitros, no levanta el peso debido a que es menor al peso en la jeringa de 20 mililitros, que está determinado por 9.81, ¿no? Y nuestra fuerza que nos ha salido es 6.78. Viene a ser menor todavía. Respecto a la segunda tabla, vamos a aumentar la masa en la jeringa de 10 mililitros, 0.6 kilogramos. La jeringa de 20 mililitros sigue siendo la masa de 1 kilogramo. El peso ya sabemos cómo calcularlo, multiplicándolo por la gravedad. Y el área va a ser constante para todos los casos. La misma área anteriormente calculada va a ser igual en todas nuestras tablas. La presión vendría a estar determinada entre el peso sobre el área. Tenemos esas presiones. Y nuestra fuerza ejercida por la jeringa de 20 mililitros vendría a ser la fuerza 2, que anteriormente le hemos calculado, que está basada en la fuerza 1, que vendría a ser el 5.886 por el área 2, 0.000314, todo eso sobre el área 1, 0.000227. Nos da la fuerza de 8.146. Respondemos la pregunta: la masa puesta sobre la jeringa de 10 mililitros levanta la masa puesta sobre la jeringa de 20 mililitros. Esto da un resultado de que no levanta el peso, dado que si comparamos nuestra fuerza hallada
y nuestro peso requerido en la jeringa de 20 mililitros aún no sobrepasa dicho peso, ¿no? Dado que 9.81 es mayor a 8.146. Respecto a nuestra tercera tabla, aumentamos nuestro peso en nuestra jeringa de 10 mililitros, la subimos a 0.7 kilogramos. Calculamos los pesos, el área viene a ser constante para todas nuestras tablas y la presión también la calculamos. Respecto a la fuerza ejercida, hacemos el mismo procedimiento, fuerza 1 por área 2 entre el área 1, dando un resultado de 9.5045. Respondemos la pregunta, la masa puesta sobre la jeringa de 10 mililitros levanta el peso puesto sobre la jeringa de 20 mililitros, da como resultado de que no levanta el peso, debido a que está cerca pero aún no sobrepasa el peso requerido en la jeringa de 20 mililitros, que es 9.81, ¿no? 9.81 es mayor aún que 9.50. En nuestra cuarta tabla hemos subido también nuevamente el peso en la jeringa de 10 mililitros, 0.8 kilogramos, la jeringa de 20 mililitros sigue siendo la misma. El peso lo calculamos multiplicándolo por la aceleración de la gravedad y nuestra área es constante para todas nuestras tablas. La presión calculada está en base al peso sobre el área y nos da la presión de 34.575.64 para la jeringa de 10 mililitros y para nuestra jeringa de 20 mililitros 31.226.127 pascales. Calculamos nuestra fuerza ejercida por la jeringa de 20 mililitros determinada en base a la fuerza 1, que vendría a ser 7.848 por el área 2, 0.000314, todo eso sobre el área 1, 0.000227. Nos da una fuerza de 10.86. A lo que respondemos la pregunta, la masa puesta sobre la jeringa de 10 mililitros levanta el peso puesto sobre la jeringa de 20 mililitros. Si levanta el peso, dado que la fuerza hallada es mayor al peso calculado en nuestra jeringa de 20 mililitros, ¿no? 10.86 vendría a ser mayor a 9.81, por lo cual demostramos dicha tabla. En síntesis, en base a nuestros cálculos que hemos realizado, de forma teórica se puede decir que aumentando la masa en 0.1 kilogramos progresivamente, se requiere una masa mínima de 0.8 kilogramos para poder levantar una masa de 1 kilogramos posicionado en nuestra jeringa de 20 mililitros. De esto se puede decir que el principio de Pascal multiplica el peso ejercido sobre la jeringa de 10 mililitros por un coeficiente de 1.1, adicionando un 10% de fuerza adicional en la fuerza ejercida por la jeringa de 20 mililitros. Determinación de la fuerza ejercida y elevación provocada por la jeringa de 20 mililitros de forma experimental. Se procedió a llenar recipientes circulares con diferentes masas, según lo fijado en la determinación de forma teórica, para luego proceder a colocarlo sobre el modelo experimental y anotar los resultados visibles, en este caso la elevación de la jeringa de 20 mililitros. En el proceso de experimentación, desde la masa de 0.5 kilogramos hasta la masa de 0.8 kilogramos colocado sobre el soporte de la jeringa de 10 mililitros, no se observó ninguna elevación ni movimiento en la jeringa de 20 mililitros, a pesar que de forma teórica sí debe existir cierta elevación al colocarse la masa de 0.8 kilogramos. De la anterior experiencia, durante el proceso de pruebas con el modelo experimental, se puede decir que el modelo teórico es ilustrado en condiciones ideales, puesto que se omite la fricción del pistón de hule con las paredes de la jeringa, que supone una fuerza contraria al peso que se coloca sobre el soporte de la jeringa de 10 mililitros. De esta forma, la fuerza, que es ejemplificada con la masa ejercida sobre dicha jeringa, debe ser mayor para poder elevar el peso puesto sobre la jeringa de 20 mililitros. A las conclusiones que hemos llegado como grupo es que el principio de Pascal funciona y que mediante este es que se puede levantar grandes pesos usando un peso menor. No obstante, esto sucede de forma teórica, ya que de forma práctica la fricción ejercida por los pistones en las paredes de las jeringas es mayor al peso que se coloca sobre los émbolos. Además, la superficie y la masa determinan la fuerza que será ejercida por el émbolo de la jeringa de 20 mililitros. Las recomendaciones que hemos llegado para el desarrollo de próximos trabajos es plantearse las siguientes cuestiones.
¿Qué sucede si se cambia el líquido de agua por aceite? ¿Por qué en los vehículos de maquinaria pesada se emplea el aceite y no el agua? ¿Qué pasa si se varía la altura de las jeringas? Además, para el desarrollo de futuros trabajos respecto a este tema, en el sentido experimental, se recomienda mejor fijar los émbolos de las jeringas para que sean más estables al momento de colocar las masas, o en la medida posible, utilizar mejores materiales con respecto a su solidez. También emplear instrumentos de laboratorio a fin de mejorar la precisión de las mediciones. Como referencia para conceptos y fórmulas, se empleó el Zeroway R. Jewitt 2008, Física para Ciencias e Ingeniería, séptima edición, de México, Distrito Federal.